Mil bendiciones, iglesia de amigos, qué gusto poder estar con ustedes y saludarlos nuevamente en este tiempo donde podemos compartir una reflexión, donde podemos orar juntos, donde podemos estar reunidos en torno al Señor, ustedes allí en Frisco o en cualquier otro lugar donde puedan estar viendo este video. Nos encontramos en estos tiempos de mensajería instantánea, ¿verdad? Donde se han desarrollado aplicaciones para poder comunicarnos con otras personas de manera instantánea sin importar el lugar en donde estemos. Para eso existe WhatsApp, existe Messenger, tal vez existan otras aplicaciones, pero las más comunes y las más usadas, si quieres enviar un mensaje instantáneo a otra persona, es Messenger o WhatsApp, ¿verdad? Y lo usamos para eso, para poder enviar un mensaje corto y un mensaje instantáneo que llegue a la otra persona y le pueda hacer saber que estamos necesitando algo de ellos. Pero ¿qué tal efectivos son estos mensajes? ¿Alguna vez te han dejado en visto? ¿Alguna vez una persona a la cual tú le has escrito un mensaje, tal vez pidiéndole oración, o tal vez pidiéndole un favor, o tal vez saludándolo, te ha dejado en visto? ¿Qué se siente que te dejen en visto? ¿Qué emociones experimentas allá por dentro cuando alguien ve tu mensaje pero no te contesta? ¿Por qué dejamos a otras personas en visto? Y yo hablaba con algunas personas y me decían, muchas veces no contesto los mensajes porque es una conversación que no quiero continuar o porque considero que no es importante. Pero dejar en visto a alguien, ¿cierto? Podemos pensar o podemos llegar a la conclusión que sería un acto de mala educación o un acto de poca cortesía. Pero existen también trucos en WhatsApp que nos permiten a nosotros ver los mensajes sin que la persona que está al otro lado se dé cuenta que ya lo leí, ¿cierto? Se pueden desactivar aquellas notificaciones o puede también ocultarse mi estado para que la gente no sepa que yo estoy activo, y son cosas que se utilizan dentro de todo este mundo de mensajería instantánea, en ese mundo acelerado en el que vivimos. En los tiempos anteriores, cuando se enviaba un telegrama tardaba muchos días en llegar, o inclusive cuando solamente existía el correo electrónico no tenías manera, aún no existe manera de saber si esa persona ya recibió mi correo a no ser que me conteste. Pero hoy en día los mensajes, al ser instantáneos, también nosotros buscamos respuestas instantáneas. Y también esto aplica para nuestra relación con Dios. Jeremías 33:3, un verso que muchos de nosotros conocemos, dice: llámame a mí y yo te responderé, no te voy a dejar en visto, ¿verdad? Te contaré secretos grandiosos e inimaginables que tú no conoces. Y esta es una promesa de Dios, y es una promesa a la que nosotros nos aferramos, que cuando venimos en oración, cuando venimos a buscar a Dios, tenemos esta promesa de que si le hablamos, que si clamamos a Él, que si lo buscamos a Él, Él nos va a contestar. Pero también hay una realidad, que queremos muchas veces que nuestras oraciones sean contestadas rápido, que sean contestadas diligentemente. Y entonces, ¿qué sucede cuando nuestras oraciones no son contestadas? ¿Qué sucede cuando clamo a Dios, pero Él tarda en contestarme, o tal vez nunca recibo una contestación de parte de Dios y pareciera que Dios nos dejó en visto? ¿Qué se siente que nuestras oraciones no sean escuchadas? No es algo muy grato, ¿verdad? Muchas veces nos sentimos frustrados. Hay personas que abandonan los caminos de Dios porque sus oraciones no han sido contestadas todavía. Entonces, hoy queremos reflexionar un poco frente a esto. ¿Por qué muchas veces nuestras oraciones quedan en visto aparentemente? Y tengo 4 razones, 4 motivos. Pueden haber muchos más, pero hoy quiero hablar de 4 cosas por las cuales muchas veces nuestras oraciones quedan en visto, que muchas veces nuestras peticiones o lo que le pedimos a Dios solamente aparecen estos 2 chulitos azules y no hay una respuesta de parte de Él. La primera es a causa del pecado. Isaías capítulo 59 versículo 1 al 2 dice: mira, la mano del Señor no es tan corta como para no poder salvar, ni sus oídos tan sordos como para no poder oír. Pero las maldades de ustedes se han convertido en barreras entre ustedes y Dios. Los pecados de ustedes han hecho que Él se oculte y no los escuche. Cuando muchas veces oramos, el primer impedimento, la primera situación que puede generar un visto de parte de Dios es que tal vez hay pecado en nuestra vida. Dice que la mano de Dios no se ha cortado para orar, ni su oído para escucharnos. Él nos escucha, escucha nuestra oración, y Él tiene todo el poder para actuar y para poder ayudarte en aquella situación que tú tienes.
pero hay una situación, hay una condición, que si nuestra vida está en pecado, que si hemos consentido el pecado en nuestra vida, esto genera una división entre nosotros y Dios. Y por esa situación nuestras oraciones muchas veces no han sido escuchadas. Número 2. Porque tenemos motivaciones incorrectas. Santiago capítulo 4 versículo 2 y 3 dicen: ustedes desean las cosas, pero no las consiguen. Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar y aún así no consiguen lo que quieren. Por eso discuten y pelean. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y cuando le piden a Dios no reciben nada, porque la razón por la que piden es mala y para poder gastar en sus propios placeres. Porque tal vez nuestra oración, esa oración que estamos levantando, es una oración con una motivación incorrecta. Tal vez el motivo es un motivo egoísta. Estamos pidiendo para nuestros propios placeres. Y por esa razón nuestras oraciones muchas veces quedan en visto. Porque estamos pidiendo tal vez algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Algo en contra del plan divino que Dios ha trazado para nuestra vida. Porque tal vez nuestras oraciones van más direccionadas a autosatisfacernos a nosotros que bendecir a otras personas. Hay que analizar entonces, ¿por qué mis oraciones no son contestadas? ¿Por qué cuando clamo a Dios, por qué cuando pido su ayuda no recibo una respuesta? Puede haber pecado en mi vida, pero pueden haber también motivaciones incorrectas en mi corazón. Número 3, porque no somos claros y no somos específicos con Dios. Creo que esto es algo en lo que hemos fallado muchas veces, porque pedimos a Dios de una manera muy general. Bendíceme, Señor. Ok, y esa puede ser una buena oración, ¿cierto? Bendíceme es un término muy amplio. ¿Cómo quieres que Dios te bendiga? Tienes que ser específico. Si tú estás orando por un esposo, sé específico, específica en qué tipo de hombre estás buscando. ¿Cuáles son las cualidades? ¿Cuáles son las características de ese hombre o de esa mujer por la cual tú has venido orando? No tenemos porque no somos específicos. Y hay algo muy interesante. Marcos capítulo 10, versículos 51 y 52 dice: respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Creo que Bartimeo tenía que tener muy claro qué era lo que quería. ¿Qué responderíamos nosotros a Dios si viniese y nos dijera: bueno, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Lo tienes claro? ¿Sabes exactamente qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que realmente estás necesitando? Hay una gran diferencia entre lo que queremos y lo que necesitamos, ¿verdad? Así que debemos aprender a ser específicos con Dios. ¿Estás orando por un carro? ¿Qué tipo de carro? ¿Un carro económico? ¿Un carro ahorrador en gasolina, en combustible? ¿Un vehículo donde quepa toda la familia? ¿Un vehículo donde solamente te puedas movilizar tú? ¿Un vehículo nuevo? ¿Un vehículo usado? Debemos aprender a ser específicos y estamos hablando de cosas materiales, ¿verdad? Pero debemos también identificar específicamente en nuestra vida espiritual qué es lo que queremos pedir al Señor. Crecimiento espiritual, poder servirle, pero también examinar cuáles son mis motivaciones para servir al Señor. Seamos específicos. Este ciego tenía claro qué era lo que quería. Señor, quiero ver. No quería plata, aunque él vivía de la limosna, no quería limosna, no quería lástima. Él quería recobrar su vista, esa era su necesidad apremiante y no dudó en decirle: Señor, pues que mis ojos sean abiertos. Y eso debe estar también muy claro en nuestro corazón. ¿Qué es lo que queremos? ¿Por qué nuestra oración queda en visto? Porque no somos específicos con Dios. Y Jesús le respondió de una manera que uno diría, satisfació primero su necesidad real y luego le dio lo que quería. ¿Sí? Jesús no le dio la vista antes de la posibilidad de ser salvo. Jesús sabía que la mayor necesidad de este hombre no era recobrar la vista, sino era tener la salvación. Y entonces le dijo: tu fe te ha salvado. No le dijo: por tu fe vas a ver. No, le dijo: tu fe te ha salvado. Y luego recobró la vista. Porque el Señor sabe de qué cosas realmente nosotros tenemos necesidad. Y número 4, ¿por qué muchas veces nuestra oración queda en visto? Porque hay un propósito más grande que nuestra propia necesidad. Porque Dios quiere hacer algo mucho más grande
que solamente proveernos y darnos lo que estamos pidiendo. Y entonces, detrás de toda esa situación que estamos nosotros viviendo, que estamos afrontando en nuestra vida diaria, Dios tiene un propósito mucho más grande que solamente proveer tal vez la comida, que proveer tal vez salud de una enfermedad, que proveer amor y hacernos sentir bien y cómodos en nuestras situaciones. Dios tiene un propósito mucho más grande que nuestras necesidades. Dios tiene un propósito más grande en tu necesidad, en lo que tú estás viviendo. Y tal vez por esa razón te sientes que te ha dejado en visto, que tus oraciones no han sido escuchadas y solamente recibimos silencio de parte de Dios. El silencio del Señor también demuestra su amor por nosotros. Juan, capítulo 11, desde el versículo 1, narra la historia de Lázaro, este amigo íntimo de Jesús. En una de las ocasiones que encontramos a Jesús llorando por el amor que tenía por una persona. Entonces esto nos hace ver que es una persona muy importante y muy cercana a Jesús. Sus hermanas Marta y María también eran muy cercanas a Jesús, lo atendían, lo recibían cuando él pasaba por allí por Betania y era muy bien recibido, eran sus amigos y están atravesando una situación difícil. Lázaro estaba enfermo, al punto donde sus hermanas sospechan que Lázaro pronto va a morir y entonces le mandan un mensaje a Jesús allí donde está, en una región diferente a la que ellos se encontraban. Y el mensaje de WhatsApp de ese tiempo, ¿cierto? Tardaba mucho en llegar. Posiblemente, dicen los estudiosos, un día tardaba la persona en desplazarse desde Betania hasta el lugar que no lo especifica la Biblia, en Perea, donde se encontraba Jesús, en la región de Perea. Un día tardó ese mensaje, pero sus hermanas fueron muy concisas y muy claras en qué tipo de mensaje iban a mandar. Tenían que hacer de alguna manera que Jesús viniera en su auxilio, que Jesús viniera en su ayuda. Entonces lo pensaron y le enviaron este mensaje: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. No solamente le dijeron, oye Jesús, vente para acá porque Lázaro está enfermo. No, el que ama. Se encargaron de hacerle saber a Jesús lo importante que era su relación con ellos. No te olvides que hay una buena relación entre nosotros. No te olvides que te recibimos en la casa. No te olvides que Lázaro es tu buen amigo, así que necesitamos que vengas y nos ayudes. Como muchas veces nosotros también oramos y le decimos, Dios, no te olvides, Señor, que yo te he servido. No te olvides que yo voy todos los domingos a la iglesia, que asisto a la oración, que sirvo en los grupos, que apoyo el ministerio infantil, que hago grupo en mi casa, que tengo un lugar de predicación en mi casa, que evangelizo cada vez que puedo. Se encargaron de hacerle saber todas estas cosas, pero Jesús no fue movido por estas situaciones. Dice la Biblia que cuando Jesús escuchó esta noticia, este mensaje que le habían enviado, dijo, esta enfermedad no es para muerte. Pero en el versículo 5 del capítulo 11 de Juan dice, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Es claro y también es específica la palabra, que aunque Jesús no respondió como ellos estaban esperando de salir corriendo en el momento para Betania, sí aclara que Jesús los amaba a estas personas y por tanto se interesaba por su situación. ¿Por qué Jesús no salió corriendo? La Biblia dice que es más, Jesús decidió quedarse 2 días más allí donde estaba. Y luego sí se dirigió hacia Betania. En total pasaron 4 días. Un día mientras el mensajero iba en busca de Jesús, 2 días que Jesús decidió quedarse en el mismo lugar donde estaba y un día que le tomaba de camino a Jesús trasladarse desde Perea hasta Betania. 4 días en total ocurrieron y es muy posible que en el mismo momento, mientras que Marta y María enviaban al mensajero, su hermano ya había muerto. Entonces, dentro de la cultura del Medio Oriente, dentro de esta cultura judía, ellos muchas veces piensan que el alma aún tiene, después de 3 días de muerto, la posibilidad de volver. Pero al 4.º día ya no hay posibilidad alguna. Es decir, ya se había salido de todas las posibilidades que Lázaro pudiera vivir. Y es que muchas veces Dios espera que nosotros perdamos la esperanza en nuestras tradiciones, en nuestras culturas, en nuestras maneras de hacer las cosas para que Él venga y actúe y muestre que hay un propósito mucho más grande. Cuando Jesús viene a la aldea, sale al encuentro Marta
Y le dice Jesús, si tú hubieras estado acá, esto no hubiera pasado. Como muchas veces nosotros podemos venir y reclamarle a Dios y decirle, Señor, si esto hubiera sucedido, si yo no hubiera tomado esa decisión, si yo no hubiera cambiado de trabajo, si yo no hubiera metido a mis hijos en ese colegio, esta situación no hubiera pasado. Pero no podemos quedarnos en el lamentarnos de lo que posiblemente hubiese sucedido. Ya sucedió. ¿Y ahora qué? Entonces Jesús le dice, tranquila Marta, porque Él va a resucitar. Y entonces Marta le dice, sí, yo sé que en el día postrero Él va a resucitar. Jesús le dice, no, tú no has entendido. Yo soy la resurrección, porque creo que para Dios es más importante que nosotros lo conozcamos, no por lo que Él puede hacer por nosotros. Claro que Jesús tenía la autoridad para levantar, para resucitar a Lázaro, pero no solamente se trataba de esto, se trataba de que conociéramos la esencia. No solamente tengo el poder para resucitarlo, porque podía haber enviado una palabra desde Perea para que Lázaro resucitara o para que fuera sanado, porque ya lo había hecho antes, sino que realmente Él quería que lo conocieran como la resurrección. No que Él tiene el poder para resucitar, sino que Él es la resurrección. Y yo creo que aquí hay una importante lección para nosotros. No solamente entendamos a Dios por lo que Él puede hacer en nuestra vida, sino quién es Él. Él es sanador, Él es libertador, Él es amor. Dios no tiene amor, es amor en su esencia. Él tiene el poder para obrar a nuestro favor. Creo que Dios está más interesado que en darnos las cosas que necesitamos, que lo conozcamos por quién es Él. No podemos definir nuestra fe en Dios por lo que Él, entre comillas, debe hacer por nosotros, en lo que se supone que Él debe hacer. Se supone que Jesús debía contestar ¿cómo? Salir corriendo desde donde estaba para poder llegar y sanar a Lázaro antes de que muriera. Eso era tal vez lo que esperaba Marta y María y sus amigos y los vecinos, pero no sucedió así. Y no puedes definir a Dios porque Dios conteste de esta o de la otra manera en que tú estás esperando. Muchas veces la respuesta de Dios será silencio. Muchas veces la respuesta a tu petición y a tu oración será dos chulitos. Te dejó en visto porque tiene un propósito más grande, el propósito de que la gente pueda conocer quién es Él y que nosotros podamos reconocer quién es Él para nuestras vidas. Luego de esto sale María, ¿cierto? Y le hace el mismo reclamo, solamente que María era mucho más cercana al corazón de Jesús, era aquella que amaba estar a sus pies, era aquella que en el capítulo siguiente iba a enjuagar sus pies con perfume y iba a limpiarlos con sus cabellos. Tenía una relación mucho más cercana y al ver el quebranto de esta mujer, Jesús lloró y preguntó, ¿dónde lo pusieron? ¿Dónde está? Señor, ya lleva 4 días. Estaban diciendo, ya es imposible, ya no hay nada que hacer. Pero Jesús dijo, aquí hay algo que yo puedo hacer. Aquí hay una manera de poder glorificar a Dios en medio de esta circunstancia. Y es que no importa la situación que tal vez tú estés viviendo. No estoy diciendo que no sea importante, pero no importa qué tan grave sea. No importa qué tan imposible sea, Dios tiene el poder para orar y quiere manifestarse en esa situación. La oración de Jesús fue, gracias Padre, porque tú siempre me escuchas. Solamente que lo voy a decir para que los que están aquí alrededor sepan que tú eres poderoso, sepan que tú eres Dios, sepan que tú tienes el poder para hacerlo. Y entonces llamó a Lázaro y Lázaro resucitó. ¿Por qué nuestras oraciones muchas veces quedan en visto? Porque puede ser que hayamos dado cabida al pecado en nuestra vida, porque puede ser que tengamos motivaciones incorrectas, porque no somos específicos en lo que estamos pidiéndole a Dios, o porque tal vez hay un propósito mucho más grande que Dios quiere revelar en nuestra vida. No sé cuál sea la circunstancia, no sé si tú sientes que Dios te ha dejado en visto y esto te genere frustración, te genere desánimo, te genere tal vez el deseo de volver atrás, de no buscar a Dios, de no orar, de no ir a la iglesia. Pero yo quiero invitarte y quiero motivarte a que tú te mantengas firme. No cambies tu percepción de Dios por la manera en que Dios te contesta. Él es soberano, Él es inigualable, Él es poderoso sobre todas las cosas.
pero tal vez hay algo mucho más grande que Dios quiere enseñarnos en medio de estas circunstancias. Invito a que oremos en este momento. Padre amado, te doy gracias por cada persona que está al otro lado de la pantalla, que se quedó en esta transmisión, Señor, que no solamente la vio y le dio me gusta, sino que se conectó a esta transmisión, y esta palabra es bendición para su vida. Oro para que tú, Señor, seas fortaleciendo su fe, Señor, su fe no puesta en tu respuesta, sino su fe puesta en la convicción de que tú eres Dios, que tú eres soberano y que tú tienes el poder para actuar en cualquiera que sea nuestra circunstancia. Bendigo la vida de las personas al otro lado de la pantalla, Señor, y pido por sus circunstancias, por sus situaciones, para que tú te manifiestes de una manera poderosa, Señor. Trae consuelo al que lo necesita, provee, abre puertas, Señor, a aquel que está hoy en una situación de desventaja, Señor. Que tú traigas sanidad sobre el enfermo, que tu mano poderosa se ponga, Señor, sobre aquel que tiene quebranto en su salud, Señor, en el nombre de Jesús. Que tú levantes, Señor, espiritualmente a aquel que está pasando momentos de desánimo porque siente que sus oraciones no han sido escuchadas, Señor. Tú tienes propósitos, ayúdanos a examinarnos si tal vez hay pecado en nuestra vida, si tal vez hay motivaciones incorrectas en nuestro corazón, si tal vez no somos específicos con lo que estamos pidiendo. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Un abrazo gigante y nos vemos pronto.